Qué lujo ver esta sala llena, festejando los 30 años de Asamblea Uruguay, y estoy seguro principalmente recordando y homenajeando a Danilo. Y para mí es un privilegio estar acá, que me inviten a compartir también estas palabras con ustedes, que estoy seguro todos sentimos, porque eso es lo que Danilo ha logrado. El sentimiento del Frente Amplismo, el sentimiento del orgullo del proceso político del Frente Amplio, el sentimiento del orgullo de los 3 gobiernos frente amplistas en los que Danilo fue protagonista principalísimo. Feliz aniversario Asamblea Uruguay. Las construcciones políticas son cosas complejas, son procesos que llevan mucha energía, mucho esfuerzo, muchas angustias, pero que también traen gratificaciones. Y estoy seguro que Danilo estaba orgulloso de esta construcción política, de su Asamblea Uruguay. Y el Frente Amplio no sería el mismo sin Asamblea Uruguay, como el Frente Amplio no sería el mismo sin Danilo Astori. Porque Danilo fue el gran impulsor de la modernización política e ideológica de nuestro Frente Amplio. Y vaya si hay que agradecer eso. Porque si el Frente llegó al gobierno y pudo gobernar como gobernó, fue porque el Frente se fue acomodando a los tiempos, porque fue leyendo la realidad, porque fue incorporando visión, conocimiento para gobernar. Y Danilo fue, sin duda, uno de los artífices principales de ese proceso. Y esto se lo tenemos que agradecer los frenteamplistas y se lo tiene que agradecer el Uruguay entero. El Frente quizás no hubiera ganado sin Danilo Astori. 1 vez, y 2 veces, y 3 veces. Y es seguro que el Frente no hubiera gobernado como gobernó con los resultados que tuvo sin Danilo Astori. Era fácil trabajar con Danilo. Una vez que Danilo despejaba esa forma que te estudiaba, que él mismo tenía que sentir que iba generando confianza y respeto, y después era muy fácil trabajar con Danilo. Junto con Fernando Lorenzo y un equipo tan lindo que se conformó en el Ministerio de Economía en esos 3 años y medio iniciales del gobierno del Frente Amplio, vivimos 3 años y medio irrepetibles. Porque el Frente había ganado por primera vez, porque todos sentíamos el orgullo de ser parte del primer gobierno del Frente Amplio de la historia, pero sobre todo con Danilo a la cabeza por ese sentir de responsabilidad que debíamos tener de mejorar al Uruguay, a ese Uruguay de la crisis, con tanta desigualdad, con tantos problemas de crecimiento, con tantas inequidades, con tantos derechos recortados. Recién decía Fernando, el Frente Amplio en aquel momento era la esperanza. Y a esa esperanza Danilo le agregaba certezas, garantías, agregaba tranquilidad. Y una sociedad reclama siempre tranquilidad a sus gobernantes. Ese enfoque de trabajo, de responsabilidad, de equipo, de diálogo con todo aquel gobierno y después los que vinieron, pautaron la posibilidad de que el Frente desplegara una enorme cantidad de transformaciones. Y cambiamos la realidad. Y Danilo tuvo un rol central en el cambio de la realidad,
Por eso yo quiero hablar unos minutos del Danilo Astori radical. Porque el radicalismo no se mide en quién grita más fuerte desde arriba de un pedestal. El radicalismo se mide en cómo somos capaces de cambiar la realidad. Y vaya si el Frente Amplio cambió la realidad del Uruguay. En todo lo que mencionaba Fernando y en tantas cosas más. Y Danilo fue factotum fundamental para el cambio de la realidad. Y ahí está el ser radical. Por supuesto que uno escucha caracterizaciones de todo tipo, ¿verdad? De radicales, moderados, socialdemócratas, esto, lo otro. Está bien, ayuda a pensar, ayuda a clasificar, pero en la sustancia, radical es el que cambia la realidad en favor de quienes más lo necesitan. Y ahí, en primer lugar, estuvo y está Danilo Astori. Danilo ayudó a la modernización del Frente. Danilo fue fundamental en los procesos políticos que llevaron al Frente al gobierno, junto con Pepe, junto con Tabaré, por supuesto, con ese inmenso paraguas ético que era el general Sereñi. Danilo era un primer sereñista, sin duda. Y Danilo era el que te enfatizaba que las improntas de Sereñi las teníamos que tomar todos los días. El pensar en la mañana siguiente, el buscar la parte de verdad que hay en el otro. Esa es la forma cotidiana de hacer política y de sentir que los frenteamplistas somos parte de la sociedad uruguaya. Si el Frente Amplio ganó alguna vez una elección, es cuando más claro le dejó a la sociedad uruguaya que los frenteamplistas somos sociedad uruguaya. Y cuando nos alejamos, perdimos. Y con Danilo lo hablamos más de una vez. Danilo imponía la necesidad de este enfoque sereñista, frenteamplista, humano, la reivindicación de lo humano y de lo cultural todos los días. Y lo técnico, y lo político, pero lo cultural y lo humano. Porque es difícil tener y mantener claros los objetivos en la política si uno pierde de vida el humanismo, si uno pierde de vida la perspectiva de valores. Y Danilo eso lo enfatizaba cotidianamente. Era muy fácil trabajar con Danilo. Con Fernando siempre decíamos que en realidad a veces veníamos y decíamos, hoy me entrevistaron de tal radio, de tal medio y dije tal cosa. Y Danilo decía, a mí también me preguntaron lo mismo y dije lo mismo. Y Fernando decía, y a mí me preguntaron lo mismo y dije lo mismo. Y decía, es muy fácil porque nos estamos chocando todo el día. 3, 4, 5 veces al día nos juntábamos el ratito que podíamos para conversar sobre lo que estaba pasando y lo que estábamos haciendo y cómo fundamentar las cosas, porque hay algo que Danilo también nos inculcó. Podremos hacer las cosas mejor o peor, pero siempre hay que explicarlo, siempre hay que transmitirle a la sociedad por qué hacemos lo que hacemos, porque como no vamos a poder resolverlo todo y porque gobernar significa priorizar, hay que explicar. ¿Por qué hay restricciones? ¿Por qué priorizamos algunas cosas? ¿Y por qué las hacemos de determinada manera? Creo que todo el mundo recuerda al Danilo docente, no en las clases de facultad, porque poca gente fue alumna en relación a la sociedad, por supuesto, fue alumna de Danilo en facultad. Pero todos fuimos receptores de la docencia de Danilo en la política y en la gestión de gobierno. Y eso es parte de la democracia, es parte de la transparencia, es la responsabilidad de un gobernante
de explicarle a la sociedad por qué hace lo que hace y por qué lo hace como lo hace. Y Danilo Astori era símbolo de explicación, de docencia, de transparencia y de democracia. Era muy fácil trabajar con Danilo. Tenemos una perspectiva que trabajamos desde Convocatoria Sereñista, de seguir trabajando juntos con el legado de Danilo, por la senda de Danilo, porque así lo construimos juntos en 2021, dando continuidad de todos los antecedentes que tuvo el ala progresista y sereñista dentro del Frente Amplio. Ni que hablar que principalmente el Frente Liber Sereñi. Y ni que hablar que dentro del Frente Liber Sereñi, Asamblea Uruguay. Nos sentimos tributarios de esa herencia y nos sentimos obligados a seguir adelante para fortalecer el sereñismo, para fortalecer el astorismo dentro del Frente Amplio y en la sociedad uruguaya. Porque el respeto a Danilo va mucho más allá de las fronteras partidarias. No solo los frente amplistas le agradecemos a Danilo su vida dedicada a la política y su labor en las gestiones de gobierno. También el Uruguay entero. Uruguayos de todos los partidos políticos transmiten el respeto y el agradecimiento a lo que significó Danilo Astori junto con su Asamblea Uruguay en el proceso político del Frente Amplio y en el proceso político de los gobiernos frente amplistas. Y cómo no sentirnos orgullosos de sentirnos ligados a Danilo en todo el trabajo político. Yo lo conocí a Danilo en facultad, no fue mi profesor porque yo ya había pasado su materia cuando él vuelve a dar clases, pero él era decano y yo militaba en una agrupación gremial y en el Frente Amplio de Ciencias Económicas y teníamos que coordinar con Danilo, ¿sí?, las cosas de la actividad gremial y política. Cuántas sillas podíamos sacar afuera del edificio de facultad, dónde poníamos las mesitas, qué cosas podíamos poner en las carteleras gremiales, etc. Allí lo conocí a Danilo. Después Danilo nos llamó cuando con un grupo de compañeros en el Banco Central hicimos algunos trabajos vinculados al endeudamiento público, mucho mejor de lo que todos nosotros podemos hacerlo. Por supuesto que después el trabajo en el gobierno nos marcó. Y yo quiero hacer un agradecimiento acá también, que es al líder de Cabildo Abierto, a Manini, ¿verdad?, que acuñó el término Astori-Vergarismo. ¿Cómo no voy a estar orgulloso de que mi nombre quede ligado a la imagen, al nombre, a la figura de Danilo Astori? Es un privilegio que voy a llevar siempre y que vamos a honrar con toda nuestra labor política para el futuro. Así que permítanme inclinarme junto a ustedes con el respeto que nos merece la figura y el legado de Danilo Astori, inclinarnos con el respeto que nos genera la construcción política de Asamblea Uruguay, depositar esa lágrima por lo que fue Danilo, pero sobre todo erguirnos juntos con Danilo, tener el orgullo de reconocernos como sus compañeros y compañeras de ruta, seguir adelante y por Danilo que el Frente Amplio vuelva a gobernar el Uruguay y lo vuelva a hacer por el bien de cada uruguayo y de cada uruguaya. Arriba, compañeros, arriba Asamblea Uruguay, feliz aniversario. Danilo, te extrañamos, te queremos, pero te tenemos con nosotros. Muchas gracias.